Nunca me había pasado nada extraño. De hecho, siempre pensé que las historias de fantasmas eran solo eso, historias. Pero desde hace meses, desde esa noche en la que tomé un camino diferente para volver a casa, siento que algo me sigue. No algo sobrenatural, algo peor. Alguien. Y cada noche, cuando el silencio cae sobre la colonia, el eco de un llanto vuelve a recordármelo. Todo empezó con un cambio de horario en mi trabajo. Salía a las 11 de la noche y tenía que caminar 10 minutos hasta donde dejaba el carro estacionado. No era la mejor zona, pero nunca había tenido problemas. Esa noche, sin embargo, los patrullajes habían cerrado una calle y tuve que rodear por una que nunca usaba. Una calle que bordeaba un arroyo casi seco, famoso por historias viejas de La Llorona. La gente decía que se aparecía ahí desde hacía años, que lloraba por sus hijos y que a veces se veía su silueta caminando entre los árboles. Yo me reía cada vez que escuchaba esos cuentos. A mitad del camino noté que el aire estaba demasiado quieto. Ni perros ladrando, ni carris pasando, ni grillos. Nada. Solo el sonido de mis pasos. Y luego, sin aviso, un gemido muy bajo rompió el silencio. Un gemido que no parecía venir del arroyo, sino del borde mismo del camino. Me detuve. Apreté las llaves en la mano. Escuché otra vez. Ay, mis hijos. No sonó como un fantasma. Sonó como una mujer viva, rota, perdiéndose en su propio sufrimiento. Iluminé el arroyo con la linterna del celular, y ahí la vi, una figura blanca, encorvada, de pie entre los matorrales. Su vestido estaba sucio y mojado, como si hubiera estado caminando dentro del agua. El cabello le cubría la cara. Lloraba con un llanto que se quebraba en cada respiración. «Señora, ¿está bien?», pregunté. Ni siquiera sé por qué hablé. Algo en ella me daba miedo, un miedo muy humano, como el que sientes cuando te encuentras con alguien impredecible en la calle. Ella levantó la cabeza muy despacio. El cabello seguía cubriéndole el rostro, pero sentí que me miraba. «Tú los tienes». Di un paso atrás. No entendí qué quiso decir, pero su voz tenía un filo que me recorrió la espalda. Salí de ahí sin correr, pero con el pulso acelerado. Esa era una regla que todos conocían en la colonia. Si alguien te incomoda, no corras, o que correr los hace seguirte. Me repetí a mí mismo que solo era una mujer con problemas, que no era la Llorona ni nada parecido. Pero cuando llegué al carro, vi algo que me heló. En el vidrio trasero había marcas de manos pequeñas, niños, como si hubieran presionado desde afuera mientras yo caminaba. Pensé en denunciar, pero ¿qué diría? ¿Que una mujer llorando me acusó de robarle a sus hijos? Sonaba ridículo. Lo dejé pasar. Las siguientes noches todo se volvió peor. Me empezó a pasar algo que no podía explicar. Primero fueron los llantos. Los escuchaba desde mi departamento, aunque vivía en un tercer piso. Un llanto suave, luego un gemido desgarrado, y finalmente esa frase: «Ay, mis hijos». Salí a asomarme, pero la calle estaba vacía, siempre vacía. Después la empecé a ver en lugares donde no debería estar. Una vez, al salir del trabajo, la vi caminando entre los carros del estacionamiento, arrastrando el vestido. Otra noche, la vi cruzando la avenida, sin voltear cuando los autos pasaban a centímetros de ella. Y una madrugada, la vi justo debajo de mi ventana, mirándola como si supiera exactamente dónde dormía. Nunca la escuché subir escaleras, nunca la oí hablar. Solo lloraba, y el llanto se hacía más y más claro. El clímax llegó un viernes,
cuando llegaron reportes de robos cerca del arroyo. La policía decía que alguien aprovechaba la oscuridad para atacar a personas solas. Decían que era una mujer que gritaba antes de acercarse. Ese mismo día me tocó salir tarde otra vez, y por alguna razón absurda, decidí tomar la misma ruta del arroyo, tal vez para demostrarme que no pasaba nada, tal vez porque quería comprobar que lo que había visto aquella noche fue una coincidencia. Pero apenas llegué al puente, escuché algo moviéndose entre las sombras, pasos rápidos, y luego su llanto. ¡Ay, mis hijos! Y luego su llanto. La vi parada sobre el puente. No estaba llorando ahora, solo estaba ahí, mirándome. Me habló sin levantar la voz. Negué. Traté de caminar hacia atrás. Ella avanzó con un movimiento torpe, casi convulsionado. Fue entonces cuando vi sus manos. Estaban cubiertas de tierra seca, como si hubiera estado escarbando algo, como si sus uñas hubieran roto suelo durante horas. «No tengo a nadie», susurré. Ella soltó un grito desgarrado y se lanzó hacia mí. No corría bien, pero corría rápido. Me tiró al suelo. Su fuerza era más grande de la que parecía. Me arañó la cara mientras gritaba una y otra vez. «¿Dónde los dejaste? ¿Dónde?» Logré empujarla y rodé sobre el pavimento. Ella siguió gritando, golpeando el suelo, llorando, rompiéndose frente a mí. No pude hacer otra cosa que correr. Esta vez sí corrí, sin importarme la regla absurda. La policía llegó minutos después. La encontraron sentada en el puente, murmurando sola. Era una mujer desaparecida desde hace meses. Su mente había colapsado tras perder a sus hijos en un accidente del que nadie sabía todos los detalles. No era un fantasma, era una tragedia humana hecha pedazos. La internaron, y pensé que con eso todo terminaría. Me equivoqué. Después de eso, dejé de tomar esa ruta. Cambié de horario. Incluso pensé en mudarme. Pero el llanto volvió. A las 3 de la mañana, justo afuera de mi puerta. Suena tan real como aquella primera vez. No puede ser ella. La policía dijo que está internada, que no puede salir, que está vigilada. Pero cada madrugada escucho su voz quebrarse justo detrás de la madera. ¡Ay, mis hijos! Y anoche, cuando puse el ojo en la mirilla, vi algo que me dejó sin respiración. Un vestido blanco, inmóvil, frente a mi puerta. Y al lado de la figura, 2 sombras pequeñas, casi del tamaño de niños. No sé si está viva. No sé si está ahí de verdad. No sé si mis nervios ya se rompieron. Solo sé que cada noche su llanto está más cerca. Y que hoy, por primera vez, escuché que tocó la puerta. Suave, muy suave, como si supiera que ya no me queda a dónde huir. Relato número 2. Nunca pensé que una simple mudanza me arruinaría la vida, ni que el departamento barato que encontré en un edificio viejo, pero bien ubicado, me haría entender por qué nadie más quería vivir ahí, especialmente en el 3er piso, donde yo terminé instalándome casi con entusiasmo. Las cosas parecían normales, vecinos tranquilos, una tiendita a unos pasos, una vista aceptable hacia el parque. Pero había algo que nadie mencionó: el canal abandonado que corría detrás. Un canal que la gente del barrio evitaba incluso de día. La primera noche escuché un sonido extraño. No eran pasos, no eran voces. Era como si el viento arrastrara un lamento por el pasillo. Pensé que era el ruido típico de tuberías viejas. Seguí acomodando mis cosas. A las 2 de la mañana, el lamento se convirtió en llanto. Un llanto seco, de garganta cansada.
un llanto de mujer. Y luego, una frase que se me clavó en la piel. ¡Ay, mis hijos! Me quedé inmóvil en la cama. No creía en nada paranormal, pero esa voz sonaba demasiado cerca. Me levanté y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Aún así, algo me decía que no estaba solo. Dormí pésimo. Al día siguiente pregunté casualmente a un vecino si había escuchado algo raro por las noches. Él solo bajó la mirada y dijo: Aquí se escucha a veces a la Llorona del canal, pero no se asuste. No es fantasma ni nada, es una señora. No quiso decir más, pero algo en su rostro me hizo entender que hablaba en serio. Con los días, los llantos se volvieron constantes. No siempre en el pasillo. A veces se escuchaban desde el canal, como si alguien caminara por el fondo seco, descalzo, llorando. Una madrugada la escuché tan claro que pensé que estaba en mi ventana. Me acerqué con cuidado. La cortina se movía por el viento. Me armé de valor y la abrí. El callejón estaba vacío. El canal también, pero en la repisa exterior había algo que no debía estar ahí. Una huella de mano, una huella mojada, y no había llovido. Intenté ignorarlo. Intenté hacer mi vida normal. Pero la mujer no se quedaba en el canal. Comenzó a entrar al edificio. La primera vez la escuché en las escaleras. Un arrastre lento, casi como si subiera de rodillas. Luego un llanto ronco que rebotaba en las paredes. ¿Señora? Alcancé a decir. El ruido se detuvo. Y luego, desde un piso más abajo, respondió una voz quebrada. Tú los tienes. No volví a salir al pasillo. Un viernes, al volver del trabajo, vi que la puerta de mi departamento estaba entreabierta. Me paralicé. Había cerrado con seguro al salir. Respiré hondo, empujé la puerta un poco más y el olor a humedad me golpeó de lleno. Al entrar, vi a una mujer de pie junto a mi mesa. Su vestido blanco estaba sucio, desgastado, manchado de tierra oscura. El cabello largo le cubría la cara. Lloraba en silencio. No tengo nada suyo, logré decir, sin reconocer mi propia voz. Ella levantó lentamente el rostro. Tenía los ojos enrojecidos, la piel llena de rasguños y un gesto torcido de dolor profundo, como si ya no quedara nada vivo en su interior. «Dámelos», susurró. «Dámelos, por favor». Di un paso atrás. Ella avanzó. La vi levantar la mano y noté que llevaba algo, un pedazo de vidrio roto. Me lancé hacia la puerta, pero ella me alcanzó del brazo y lo apretó con una fuerza espantosa. Su llanto pasó a un grito desgarrado. Intentó clavarme el vidrio, pero falló y se cortó el propio antebrazo. La sangre cayó en el suelo, oscura, espesa. La empujé con todas mis fuerzas. Cayó contra la mesa y luego al piso. Tomé el primer objeto pesado que encontré, un libro grueso, y lo levanté. Pero no lo usé, solo corrí. Grité a los vecinos, llamamos a la policía. Cuando volvimos a entrar, no estaba. Solo quedaba el charco de sangre y una frase escrita con algo húmedo en la pared, justo al lado de mi cama. Tú los escondes. El oficial me dijo que probablemente era una indigente trastornada, que seguro ya se había ido lejos, que no debía preocuparme. Pero esa noche, cuando intenté dormir, escuché el llanto en el pasillo de nuevo, mucho más cerca. Los días siguientes descubrí quién era. Una anciana que vendía dulces cerca del parque
Me contó la historia completa cuando vio mis ojeras y mi cara de miedo. Me dijo que esa mujer había perdido a sus 2 hijos pequeños en una riada del canal hace tiempo. Los arrastró el agua y nunca encontraron los cuerpos. Ella enloqueció buscándolos día y noche con un vestido blanco que después la gente empezó a asociar con la Llorona. A veces escucha pasos, dijo la anciana, y cree que son ellos. Los sigue. Sigue a cualquiera, y si piensa que no quiere decirle dónde están, se vuelve agresiva. No supe qué decir. Resultaba más espantoso que cualquier fantasma, porque era real, porque sufría y porque era capaz de cualquier cosa. Pensé en mudarme, pero no me dio tiempo. La noche más horrible de mi vida empezó con un simple ruido. 3 golpecitos suaves en mi puerta. Me levanté, temblando. Miré por la mirilla. La vi. No lloraba esta vez. Su vestido estaba más sucio que nunca. Su respiración era pesada, irregular, y sus manos estaban llenas de tierra fresca, como si hubiera estado escarbando algo. «Ábreme», dijo sin levantar la cabeza. Retrocedí. Ella apoyó la frente contra la puerta. «Ya los encontré», susurró. «Pero tú tienes al tercero». Se me cortó la respiración. «¿Qué tercero?», pensé, sin poder hablar. Ella volvió a susurrar, con un tono nuevo, mucho más oscuro. «El mío está enterrado, los tuyos no». Y entonces comenzó a rascar la puerta, rascarla como un animal desesperado, como si quisiera arrancarla tabla por tabla. No dormí, no me moví, solo escuché. A las 5 de la mañana, el ruido se detuvo. Luego escuché pasos que se alejaban hacia las escaleras. Y después, nada. Hoy es el 3er día desde esa madrugada. No he salido de casa, no he ido a trabajar, pero cada noche escucho el llanto acercándose más. A veces desde el pasillo, a veces desde el exterior, a veces desde el techo. No sé qué piensa que escondo. No sé qué vio en mí, no sé qué le falta encontrar, pero hace 1 hora escuché algo nuevo, algo que me dejó paralizado. Un golpe suave en el closet, dentro de mi departamento, y luego una voz infantil, muy tenue, que dijo: «Aquí estoy». Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente, imaginario o real. Relato número 3. No sé cuándo exactamente empezó todo. A veces pienso que desde antes de mudarme, desde antes de siquiera saber que ese edificio existía, como si algo me hubiera estado siguiendo desde mucho antes, esperando el momento perfecto para mostrarse. Pero la verdad es que todo comenzó la primera noche que dormí ahí, en un cuarto demasiado barato para la zona, con ventanas que daban a un canal seco lleno de basura y paredes grafiteadas. El dueño me dijo que casi nadie quería ese departamento porque estaba muy expuesto al ruido del canal. No había ruido, ni animales, ni gente, solo silencio, un silencio que dolía. A las 2 de la mañana escuché el primer llanto. No fue fuerte, ni desgarrado, fue un llanto ahogado, como el de una persona que lleva horas llorando, pero ya no le quedan lágrimas. Y después vino la frase que haría que se me apagara el sueño por semanas. «Ay, mis hijos». Lo escuché justo debajo de mi ventana desde el canal. No salí, no moví ni un dedo. Me quedé mirando el techo, tratando de convencerme de que era una persona borracha o alguien pasando por una crisis. Pero ese tono,
Ese tono no sonaba a nadie que pudiera recuperar la cordura. Dormí con la luz prendida. Ni así descansé. Los vecinos parecían acostumbrados a cosas raras. Unos días después, mientras esperaba el ascensor, una señora mayor me dijo sin que yo preguntara: si escucha llorar por las noches, no abra. A veces se mete. Ya pasó antes. ¿Quién?, pregunté. La mujer del canal, la que perdió a sus hijos. Le iba a decir que no creía en esas cosas, pero no pude. No por miedo a fantasmas, sino porque la expresión de ella era de alguien que hablaba de un peligro real. No superstición, no mito, alguien de carne y hueso. La tercera noche escuché pasos en el pasillo, descalzos, arrastrados. Me levanté a mirar por la mirilla. No había nadie, pero el sonido seguía, como si la persona se moviera muy lento, rozando el piso con los pies. Cuando el ruido se detuvo justo frente a mi puerta, sentí la piel helarse. Luego un susurro. ¿Están aquí? El puerta vibró con un toque suave. Después otro, muy lento, como si la mano del otro lado no tuviera fuerza. Me los escondieron, dijo la voz. Retrocedí sin hacer ruido. Luego escuché cómo los pasos se alejaban otra vez hacia las escaleras. No dormí nada esa noche. Con el paso de los días, mis horarios empezaron a fallar. Llegaba tarde al trabajo, no comía bien, vivía con sobresaltos. Cada vez que escuchaba un golpe de tubería o un perro ladrando, pensaba que era ella. La veía en todas partes, o eso creía. Una silueta blanca entre los árboles, una figura encorvada junto a los contenedores de basura, un vestido sucio entre los autos estacionados. Y aunque siempre desaparecía cuando parpadeaba, siempre escuchaba el llanto. Siempre la misma frase. Siempre mis hijos. Una noche llegué del trabajo más tarde de lo normal. No había nadie en la calle. La luz del poste titilaba y el canal parecía aún más oscuro que de costumbre. Cuando pasé cerca, escuché algo moverse entre los arbustos. Me detuve. Iluminé con el celular. La vi, de pie, en medio del canal, con el agua hasta los tobillos, aunque no debería haber agua ahí. Usaba un vestido blanco que ya no tenía forma de vestido, solo de trapo desgarrado y manchado. Su cabello estaba completamente pegado a la cara. Se mecía adelante y atrás, murmurando algo que no entendí. Levantó la cabeza de golpe. No vi su rostro. Solo vi la sombra de su cara alargarse, como si buscara el mío. Tú los escondiste, dijo con voz ronca. No sabía qué hacer. ¿A quién hablaba? No sabía si me veía o simplemente repetía frases sin sentido. Corrí. No pensé. Solo corrí. Esa misma noche, ya en mi departamento, mientras trataba de tranquilizarme. Escuché cómo golpearon mi ventana. 3 veces. No quería mirar, pero la curiosidad venció al instinto. Unas manos pequeñas estaban marcadas en el vidrio. 2, del tamaño de manos de niño, mojadas. Me arrodillé sin aire. No podía aceptar lo que estaba viendo. Pensé que alguien me estaba acosando, que alguien jugaba conmigo. Pero luego escuché el llanto, justo del otro lado del vidrio. No miré otra vez. Al día siguiente fui con el administrador del edificio. Quería cambiar de departamento o rescindir el contrato. Él solo me miró con cansancio. Ya sé quién es, dijo. La han metido en hospitales, la han sacado, la buscan, escapa. A veces la encuentran cerca del canal, a veces en los techos. Está mal, muy mal. Usted no puede lidiar con ella. Nadie puede. No supe qué decir. No había una solución real.
El clímax llegó un domingo a las 3 de la mañana. Escuché la puerta de mi departamento abrirse. Yo juraría que la había cerrado con seguro, y con cadena, y con todo lo que tenía a la mano. Pero la escuché, el chirrido, la vibración del marco, y luego los pasos, descalzos, lentos, arrastrados, dentro de mi casa. No encendí la luz. Me quedé detrás de la cama, temblando. Su llanto inundó el cuarto. No un llanto lejano, sino uno a escasos metros. «Hijos míos», murmuraba. «Ya, los encontré». Golpeó algo. Cayó algo de mi mesa. La escuché arrastrar los pies hacia el closet. Entonces dijo algo que me heló. «Aquí están». Me puse de pie sin pensar. Salí del cuarto. Corrí hacia la puerta. La abrí y salí al pasillo. Los vecinos salieron ante mis gritos. La policía llegó minutos después. Cuando entraron conmigo, no había nadie. Ni un ruido, ni una huella. Ni un rastro de que alguien hubiera estado ahí. Excepto por algo. En el closet, entre mis cosas, la policía encontró un pedazo de tela blanca, mojada, de un vestido, y bajo ella, pequeñas marcas de manos hechas con barro. Me mudé al día siguiente. No regresé nunca por mis cosas, pero el llanto, ese no se quedó en el edificio. Desde la semana pasada lo escucho otra vez, en la calle, en el metro, en el trabajo. No siempre cerca, a veces muy lejano, a veces demasiado claro. Anoche, afuera de mi nueva ventana, escuché su voz susurrar. Ahora solo falta uno. Tú. No sé si está viva. No sé si está muerta. No sé qué cree que busco o escondo. Pero cada día siento su sombra más cerca. Y sé que tarde o temprano va a encontrarme. Relato número 4. Nunca me gustó trabajar de noche, pero en ese tiempo no tenía opción. Salía del turno hasta pasadas las 11 y regresaba caminando porque el transporte a esa hora era un lujo. Y siempre pasaba por ese puente viejo sobre el arroyo. Un hilo de agua sucia que olía a humedad y tristeza. Nunca me detuve a verlo, pero desde la primera noche sentí que algo ahí no estaba bien. Como si el aire se detuviera cuando lo cruzaba. Todo comenzó un martes, cuando escuché el llanto. No era fuerte, ni lastimero, ni de película. Sonaba cansado, como el de una mujer agotada, casi como si tratara de contenerlo. Me quedé congelado en la mitad del puente, mirando a todas partes. No había nadie, solo una sombra larga que la luz amarillenta del poste hacía bailar sobre el agua. Y luego la frase. Esa frase que todos conocemos. La que creí un invento hasta que la escuché tan cerca que me hormiguearon los brazos. ¡Ay, mis hijos! No supe si correr o quedarme quieto. Al final me moví como si mis pies caminaran solos, sin pensar. Crucé el puente sin mirar atrás. No quise, no pude. Todo el camino sentí que alguien venía detrás de mí, pero no tuve el valor de confirmarlo. Dormí mal, muy mal. Al día siguiente conté lo que escuché en el trabajo. Los compañeros rieron, pero uno de ellos, el más serio del grupo, me dijo: «Sí la han visto por aquí. Una mujer que anda buscando a sus hijos. Dicen que está mal de la cabeza, que se mete al arroyo, que duerme ahí. No la mires, no le hables». Yo pensé que exageraban hasta que la vi. 3 noches después. Iba caminando rápido, con audífonos, tratando de no pensar en nada, cuando vi algo blanco junto al arroyo. Una figura encorvada,
con un vestido sucio que alguna vez pudo haber sido blanco. Estaba de espaldas, moviéndose como si tratara de sacar algo del agua. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Di un paso atrás. El poste de luz empezó a parpadear y por un instante pensé que me había visto. La respiración se me aceleró tanto que sentí que me iba a desmayar. Y escuché su murmullo. Bajo, casi sin aire. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? No me acerqué, no dije nada, solo retrocedí y salí corriendo. Esa noche, otra vez, dormí mal, o más bien, no dormí. A partir de ahí, las cosas fueron empeorando. No sé si ella me vio alguna vez, no sé si me reconoció, pero sentí que me seguía, y ya no era casualidad verla por la zona. Una madrugada, la escuché fuera de mi edificio. Vivía en un departamento pequeño, en una calle donde todo era silencio después de las 10. Pero a las 3 de la mañana, escuché unos sollozos que subían por las escaleras, lentos, apagados. Me levanté, caminé hasta la puerta y pegué el oído. ¡Ay, mis hijos! Me cubrí la boca para no gritar. Los pasos eran raros, arrastrados, como si caminara descalza sobre cemento frío. Se detuvieron justo frente a mi puerta. Escuché un golpe suave, un toque de nudillos débiles. ¿Están ahí?, susurró. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo completo. Me alejé a oscuras, casi gateando. Luego escuché cómo bajaba las escaleras. Y después, silencio total. Yo ya no era el mismo. Me temblaban las manos constantemente. Despertaba con ataques de pánico. No podía comer. Empecé a notar pequeñas cosas. La manija de la puerta movida. Marcas de dedos en el vidrio de la sala. Una vez, incluso, encontré tierra mojada bajo la ventana de mi cuarto, como si alguien hubiera estado ahí apoyado. Intenté convencerme de que era paranoia, pero sabía que no lo era. Una madrugada escuché gritos afuera. Salí al balcón y vi a 2 patrullas deteniéndose junto al arroyo. Los policías bajaron con linternas, buscando algo entre las sombras. Una vecina salió y me dijo: «Es la mujer esa, la del llanto. La agarraron otra vez. Siempre está buscando a sus hijos que, dicen, murieron hace años». ¿Murieron?, pregunté sin entender. «Nadie sabe bien», respondió. «Pero desde entonces anda así, como fantasma, pero viva. Esa noche no dormí. Esa noche sentí lástima. Y también miedo. Mucho miedo». El clímax llegó 2 semanas después. Volvía del trabajo a medianoche. Ya ni siquiera escuchaba música. Prefería oír mis propios pasos, por si alguien venía detrás. Al acercarme al puente, lo primero que noté fue el silencio. No había autos, no había viento. Nada. Crucé rápido, y a la mitad la escuché. «Tú los tienes». Me detuve en seco. La voz venía de abajo, del arroyo. «Tú te los llevaste». Algo subió por mi espalda, como una corriente helada. Miré hacia abajo. Ella estaba ahí, de pie, mirándome directamente. Por primera vez vi su cara. Los ojos hinchados, rojos, perdidos. La piel marcada, sucia, llena de arañazos. Esa mujer no era un espíritu, era alguien rota por dentro. Subió las manos hacia mí temblando. «Devuélvemelos». Retrocedí tan rápido que casi caigo. Corrí. Escuché cómo subía por la orilla del arroyo, raspando la tierra, persiguiéndome. «Mis hijos, dámelos». No sé cómo llegué a mi edificio. Cerré la puerta con llave y me tiré al piso. La policía llegó minutos después, porque un vecino escuchó mis gritos. Registraron la zona. No encontraron a nadie.
Me mudé al día siguiente. Dejé muebles, ropa, todo. No me importó. Yo solo quería irme. Pensé que ahí terminaría todo. Pero no. Porque hace una semana la escuché otra vez. Iba en un taxi de madrugada, lejos de mi antigua casa, lejos del puente, lejos del arroyo. Iba medio dormido cuando un sonido familiar me hizo abrir los ojos. Un llanto, no fuerte, no claro, pero inconfundible. Volteé hacia la ventana. En la banqueta, bajo una luz parpadeante, vi una silueta blanca. No sé si me vio, no sé si me siguió, pero anoche, mientras trataba de dormir, la escuché afuera de mi nuevo edificio. Solo falta uno, tú. Y ahora ya no sé si la compadezco o si la temo más que nunca, porque algo dentro de mí me dice que esta mujer, viva o no, no piensa detenerse, hasta encontrar lo que cree que le falta, o hasta que encuentre algo en mí que yo no sabía que estaba perdido. Relato número 5. Siempre he pensado que uno reconoce el miedo verdadero, no cuando ve algo extraño, sino cuando escucha algo que no debería existir ahí, justo en ese momento, justo en ese lugar. Y la primera noche que escuché ese llanto, yo sabía que no tenía que estar ahí, que algo estaba completamente fuera de lugar. Esa noche regresaba de casa de mi hermana. Era tarde y, como siempre, corté camino por un parque medio abandonado, un espacio que alguna vez seguramente fue bonito, pero ahora estaba cubierto de grafitis, bancas rotas y lámparas que ya no servían. Caminaba rápido, más por costumbre que por miedo, porque nunca me había pasado nada ahí, hasta ese día. El llanto empezó como un susurro, un gemido muy bajo, como de alguien que no quiere que la oigan. Pero después subió, y subió. Me detuve a mitad del camino. No sabía de dónde venía, y aunque no quería aceptarlo, reconocí la frase antes de que la completara. ¡Ay, mis hijos! Sentí como el estómago se me cerró de golpe. No porque creyera en la Llorona, sino porque el llanto era real, cercano y claramente de una mujer. Miré hacia los árboles, hacia los columpios oxidados, hacia el baño público abandonado, y ahí la vi, acurrucada junto a un bebedero seco, con un vestido blanco sucio que solo reflejaba un poco la luz. Tenía la cabeza entre las manos y su cuerpo temblaba. Pensé en acercarme o en salir corriendo. No hice ninguna de las dos. Ella levantó la cara. No vi los ojos, solo vi la sombra de su cabello cubrirle medio rostro. ¿Dónde están?, dijo. Me quedé paralizado. No era una amenaza, era dolor puro, y eso me asustó más que cualquier grito o cualquier figura espectral. Seguí caminando sin mirar atrás, sintiendo que me quemaban la nuca. Los días siguientes fueron normales, o eso quise creer, pero el llanto se quedó conmigo, repitiéndose en mi cabeza a todas horas. Y cada noche cruzaba el parque con la sensación de que ella estaba ahí, escondida entre los árboles. Una de esas noches la vi otra vez, solo que más cerca. Estaba de pie en el paso de tierra, mirándome directamente. Su vestido estaba aún más sucio, rasgado a la altura de las piernas. Caminé sin detenerme, con la mirada al frente, pero la escuché hablar. «Tú los viste, ¿verdad?». Apreté los dientes y pasé rápido. No quería responderle. No quería involucrarme en lo que fuera que estaba pasando con esa mujer. Las cosas empeoraron. A la semana, escuché el llanto justo afuera de mi edificio. Vivía en un conjunto viejo, así que el sonido rebotaba en las paredes angostas del pasillo y hacía eco.
como si ella llorara en varios lugares al mismo tiempo. Abrí la ventana apenas un poco. Ahí estaba, parada frente a la puerta principal, descalza, con los brazos colgando a los lados y el cabello completamente pegado a la cara. ¡Ay! Mis hijos. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi tiré la cortina. ¿Me había seguido? Bajé las persianas y me alejé de la ventana, pero el llanto siguió por casi una hora. Y luego silencio. Un silencio tan pesado que parecía que esa mujer se había evaporado. Al día siguiente pregunté al encargado del edificio si había visto algo. Lo único que me dijo fue: ¿otra vez la del vestido blanco? A esa mujer ya la han levantado varias veces. Está mal. Anda buscando a unos niños que, bueno, que parece que nunca existieron. ¿Nunca?, pregunté. Eso dicen, pero siempre vuelve. Eso me puso peor. El clímax llegó cuando ya estaba agotado del miedo y de la falta de sueño. Una noche me despertó un ruido metálico, como si alguien estuviera rascando la ventana de mi cuarto. Vivo en un segundo piso, así que eso no debía ser posible. Me levanté con el corazón latiéndome en los oídos. No quería ver, no quería confirmar, pero uno no resiste la curiosidad en esos momentos. Así que levanté un poco la cortina, y ahí estaba, su rostro pegado al vidrio, los ojos rojos, la piel mojada, los labios partidos. ¿Los tienes?, susurró. Grité sin poder evitarlo. Tropecé con la cama y caí al piso. Ella golpeó el vidrio, pero no con fuerza, sino como si sus manos estuvieran débiles, como si solo quisiera llamar mi atención. Devuélvemelos. Por favor. Golpeó de nuevo. Y otra vez, el vidrio vibraba pero no se rompía. Llamé a la policía sin levantarme del suelo. Cuando llegaron, ella ya no estaba. Solo dejó 2 huellas de manos embarradas en el vidrio y barro en el alféizar. Barro fresco. Los agentes me preguntaron si la había visto antes. Les dije que sí. Me pidieron describirla. Lo hice. Dijeron que la conocían, que ya la habían detenido varias veces. Perdió a sus hijos hace años en un accidente raro, me dijo uno. Desde entonces vaga y los busca en todas partes. Pero yo nunca la había visto antes, dije. Siempre escoge a alguien, respondió el otro. Alguien al que convence de que sabe algo. No le haga caso, no la mire, no la hable, no la deje entrar. No dormí. 2 semanas después, pero ella no se quedó allá. Hace 2 noches, mientras regresaba de comprar algo para cenar, vi una figura blanca cruzar la calle a lo lejos. No venía hacia mí. Iba encorvada, arrastrando los pies, y lloraba. ¡Ay, mis hijos! No lo imaginé. Sabía que era ella. La forma de caminar, el ritmo del llanto, ese dolor enfermizo que parecía pegarse a la piel. Aceleré el paso, pasé junto a un local cerrado, y justo en la puerta de metal vi algo que casi me hace caer. 2 huellitas embarradas de barro, pequeñas, de niño, perfectamente marcadas. No sé si las hizo ella, no sé si las encontró, no sé si fue coincidencia, pero anoche, a las 3 de la mañana, alguien lloró afuera de mi nuevo edificio. Ya casi, faltan 2. Y lo peor no fue escucharla, fue que alguien más respondió, con voz infantil, desde algún lugar del pasillo. Mamá. Y después silencio. Un silencio tan profundo que aún lo siento retumbando en mis huesos, como si algo allí hubiera despertado, o como si algo que nunca debí escuchar me hubiera elegido. Relato número 6. No sé cómo empezar esto sin que suene exagerado, pero juro que nunca había sentido miedo real hasta que llegué a vivir a esa calle. Era una calle normal, tranquila, con árboles viejos y casas pegadas una a la otra.
nada especial. Pero la primera noche que dormí ahí, algo me despertó a las 3 de la mañana. Un llanto, no fuerte, no teatral, un llanto cansado, quebrado, como el de alguien que lleva horas llorando en silencio hasta que algo dentro se rompe. Al principio pensé que era una vecina, alguien peleando con su pareja o teniendo una crisis, pero luego escuché la frase que me heló la sangre. ¡Ay, mis hijos! Me quedé sentado en la cama sin moverme. No quise mirar por la ventana. Me repetí que era casualidad, alguien borracha, alguien en la calle, pero el llanto sonaba tan cerca, como si la mujer estuviera justo afuera de mi puerta. No dormí nada. Y era apenas la primera noche. Los días siguientes trataron de convencerme de que había sido un mal momento, una coincidencia. Conocí a los vecinos, gente amable, aunque un poco reservada. Entre ellos, una señora mayor que me preguntó, ¿ya la escuchó? No sabía de qué hablaba, así que no respondí. Ella continuó. A veces pasa llorando por la madrugada. Una mujer que se volvió loca después de que perdió a sus hijos en el canal. Me quedé helado. ¿En el canal?, pregunté. Sí, el que está 2 calles abajo. Desde entonces busca a los niños. Dicen que se aparece como la Llorona. Pero no, hijo. Esa pobre mujer está viva y muy mal. No supe qué decir. Pensé que solo eran historias para asustar, pero la expresión de la señora no tenía nada de juego. La siguiente noche, escuché pasos afuera de mi ventana. Pasos arrastrados, lentos, casi como si fueran demasiado pesados para el cuerpo que los cargaba. Y otra vez el llanto. Pero esta vez no venía de la calle. Venía del patio compartido, donde no debería haber nadie a esas horas. Me acerqué con cuidado, sin encender la luz, y abrí un poco la cortina. Ahí estaba, una mujer de cabello largo, mojado, como si acabara de salir de algún lugar húmedo. Llevaba un vestido blanco, o lo que quedaba de él, pegado al cuerpo y manchado de tierra. Caminaba en círculos, murmurando cosas que no entendía, hasta que se detuvo y levantó el rostro. No vi bien sus ojos, pero sentí que miraba directo hacia mi ventana, como si supiera que yo la estaba observando. Luego dijo, «Tú los escondiste, ¿verdad?» Solté la cortina de golpe, me alejé de la ventana, sentí un frío recorrerme la espalda completa. Ella golpeó el vidrio una vez, suave, como si pidiera permiso. No volví a mirar. Después de eso, mi vida se fue al carajo. No comía, no dormía, no podía concentrarme en el trabajo. Todo empeoró cuando la empecé a ver en lugares donde no debía estar. En la tienda de la esquina, parada al fondo entre los estantes sin comprar nada. En la parada del autobús, mirándome desde la otra acera, con esa forma rara de inclinar la cabeza. Una mañana, incluso estaba a mitad de la calle, deteniendo el tráfico mientras gritaba, «¿Dónde están mis hijos?». La policía llegó, la subieron a una patrulla y se la llevaron. Yo pensé que era el final, pero no lo era. Una madrugada, alrededor de las 2, estaba sentado en la sala con todas las luces apagadas. No podía dormir, así que solo respiraba hondo, tratando de tranquilizarme. Y de pronto escuché algo caer en la cocina. Un golpe sordo, luego otro. Me acerqué con miedo. No tenía armas, ni siquiera un palo, solo un cuchillo pequeño de pan. La luz del refrigerador estaba encendida y la puerta abierta. Las huellas de alguien mojado llegaban hasta ahí.
huella tras huella sobre el piso, manchas negras de barro y agua sucia marcando un camino. Tragué saliva con tanta fuerza que me dolió. ¡Ay, mis hijos! La voz venía desde dentro de mi departamento, no desde afuera, no desde el patio, desde adentro. Cerré los ojos, esperando no escuchar nada más, pero los pasos continuaron, descalzos, arrastrados, cada vez más cerca de mí. Entonces apareció. La mujer del vestido blanco salió de la cocina tambaleándose. No gritaba, no corría, solo me miraba como si yo fuera el único que podía darle lo que buscaba. «Devuélvemelos», dijo. Yo no podía respirar. Me quedé pegado a la pared sin moverme. Ella extendió una mano hacia mí, una mano temblorosa, llena de suciedad y sangre seca. «Por favor, mis hijos». No sé de dónde saqué fuerza, pero corrí hacia la puerta. Ella trató de detenerme, y su mano se cerró sobre mi brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel y me raspó tan fuerte que sangré al instante. La empujé con desesperación. Cayó al piso con un golpe seco. No miré si se levantaba. Solo salí corriendo al pasillo, gritando para que alguien abriera sus puertas. Los vecinos salieron, confusos, medio dormidos. La policía llegó rápido. Pero cuando revisaron mi departamento, ella no estaba. Solo quedaron las huellas mojadas, el hizo sucio, mi ventana abierta y el rastro de sangre, el mío y quizá un poco del raspón que ella tenía en el brazo. Los policías me creyeron a medias. Dijeron que la mujer conocía formas de meterse a las casas, que no era la primera vez, que no sería la última. Me mudé ese mismo fin de semana. Dejé muchas cosas ahí. No quise volver, pero hace 3 noches, mientras caminaba hacia mi nuevo departamento, escuché algo que me hizo detenerme en seco. El llanto. Ese mismo llanto cansado, lejano, y luego, más claro. ¡Ay, mis hijos! Sentí que se me doblaban las piernas. Miré detrás de mí. No había nadie, pero en la banqueta había 2 huellas pequeñas, huellas de niños, marcadas en barro fresco. Y anoche, mientras intentaba dormir, alguien tocó mi puerta 3 veces. No abrí. No abría aunque me lo suplicaran. Pero lo último que escuché, antes de que todo quedara en silencio, fue su voz. Ya sé dónde estás, y sé que tú sí me los puedes devolver. Y ahora temo que no va a detenerse hasta que yo entienda de qué demonios está hablando. O peor, hasta que yo empiece a creer que esos niños sí existen y que tal vez siempre han estado conmigo sin que yo me dé cuenta. Prelato número 7. Desde hace años trabajo como repartidor nocturno. No es el mejor horario, pero me acostumbré a la calma de las calles vacías, a ese silencio que solo se rompe con los perros ladrando a lo lejos o algún auto perdido. Todo cambió una madrugada en la que me tocó entregar un pedido en una colonia vieja, de esas donde las casas parecen vivir más que las personas. Llegué, dejé el paquete, tomé la foto para la aplicación, y cuando estaba guardando el celular, escuché un sonido tan fuera de lugar que me detuve de inmediato. Era un llanto largo, profundo, como de alguien que lleva días sin consuelo. No un llanto falso ni exagerado, un llanto que te aprieta el pecho. Y después, la frase que uno jamás quiere escuchar en un lugar así de oscuro.
Ay, mis hijos. Me quedé paralizado. El callejón detrás de mí estaba completamente a oscuras. No había viento, no había gente despierta, no había nada. Me repetí que sería una mujer borracha o alguien que peleó con su pareja. Cualquier cosa menos lo otro. Ese mito que todos crecimos escuchando. Esa figura que uno menciona de broma, pero jamás quiere sentir tan cerca. Pero algo no cuadraba. El llanto no era un lamento teatral. Era dolor real. Vivo. Crudo. Me subí a la moto y me fui. Pensé en olvidarlo, pero no pude. A la noche siguiente, la aplicación me mandó otra entrega en la misma zona. Quise rechazarla, pero necesitaba el dinero. Fui. Muy a mi pesar, fui. Cuando llegué, el ambiente se sentía distinto, como si la calle entera contuviera la respiración. Entregué el pedido rápido. Revisé 2 veces que no se hubiera apagado mi moto. Y al darme vuelta, vi a una mujer parada al final del pasillo entre 2 patios. Era alta, tenía el cabello mojado, pegado a la cara. Y aunque la luz era pésima, noté que su ropa estaba sucia, desgarrada, como si hubiera caminado por barrancos. No hablaba, solo me miraba y lloraba. Yo no sabía si acercarme o acelerar y largarme. Me quedé quieto, sin decidir nada. Y entonces, con la voz quebrada, dijo: «Tú los viste, ¿verdad?». No respondí, no pude. Me subí a la moto con la respiración cortada y salí tan rápido que casi me estampo en la esquina. No regresé a esa colonia por 1 semana. Cada vez que me tocaba un pedido ahí, lo rechazaba, aunque me bajaran puntos en la app. Pero el problema es que ella no necesitaba que yo fuera a la colonia. Ella sabía encontrarme. Una madrugada salí de mi edificio, listo para trabajar, y me encontré algo en la banqueta. Una bolsa negra, goteando agua. Muchísima. Al abrirla, me arrepentí al instante. Ropa de niño, 3 piezas, toda empapada, con olor a tierra y río podrido. Casi vomité. Miré alrededor, pero no había nadie en la calle. Solo silencio. Cuando iba a meter todo a un contenedor para no meterme en problemas, escuché el llanto. Ahí mismo, no imaginado, no lejos, detrás del árbol frente a mi edificio. ¡Ay, mis hijos! Me subí a la moto temblando y me fui sin mirar hacia atrás. Esa noche no trabajé, no podía concentrarme. Me quedé sentado en la sala, revisando una y otra vez si había cámaras, si podía denunciar algo, si debía hablarle a la policía. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que la Llorona me dejó ropa de niños afuera? Sonaba ridículo. A las 3 de la mañana, alguien tocó la puerta. Suave. 3 golpes. Me quedé congelado. Otra vez. ¡Ay, mis hijos! No respiré por varios segundos. El llanto estaba del otro lado. Yo conocía esa voz ya demasiado bien. La puerta empezó a moverse. No la golpeaba. Solo la empujaba despacio, como si probara qué tan fuerte estaba cerrada. «Ábreme», susurró. «Déjame ver si están contigo. No sé cómo, pero logré moverme». Fui a la ventana del baño y me asomé discretamente. La vi. Estaba parada frente a mi puerta, inclinada hacia adelante, con el cabello colgando como una cortina negra. Lloraba con todo el cuerpo, como si cada sollozo le arrancara un pedazo del alma. Y estaba empapada otra vez, churreando agua sobre el piso. Pero lo peor fue lo que noté en sus manos. Llevaba algo sujeto. Un muñeco. No, no era un muñeco, era un zapato infantil. Y el otro lo traía amarrado con un cordón alrededor de su muñeca. Eso fue suficiente para llamar a la policía. Pero cuando llegaron,
La mujer ya no estaba. Los oficiales me hicieron preguntas, revisaron la zona, me dijeron que probablemente era una indigente con problemas mentales. Uno de ellos mencionó, casi en voz baja, que en los últimos meses la habían visto pulular cerca del canal, buscando a 2 niños desaparecidos hace años. La gente le dice la Llorona, comentó otro. Pero no es nada sobrenatural. Nada de esas cosas. Es una mujer que ya perdió contacto con la realidad. Me dio escalofríos escucharlo. Todo me sonaba a explicación racional, pero nada me calmaba. Las siguientes noches fueron peores. Ya no tocaba la puerta. Ya no lloraba a lo lejos. Entraba al estacionamiento. Subía las escaleras. Caminaba por mi pasillo. A veces dejaba agua en la alfombra. A veces dejaba huellas pequeñas, como de niño. Yo ponía seguros, candado, traba, pero siempre encontraba algo movido, algo fuera de su lugar. La policía vino 2 veces más, pero nunca lograron encontrarla. Hasta que una madrugada la cosa pasó de inquietante a verdaderamente peligrosa. Eran casi las 4. Yo apenas había dormido. Escuché un ruido en la cocina. Un arrastre de silla. Una respiración agitada. Tomé un cuchillo. Caminé despacio. Y ahí estaba ella, agachada frente al refri, sacando cosas, tirándolas al piso, como si buscara algo escondido ahí adentro. Su vestido estaba más roto que nunca, y sus manos estaban llenas de marcas, como si hubiera estado cavando en tierra. No me vio entrar. Seguía murmurando. Ellos están aquí. Están aquí. Saqué fuerza de donde no tenía. ¡Salga de mi casa!, grité. Ella se giró con movimientos torpes. No me atacó. Solo extendió la mano, ofreciéndome el zapato del niño. «Devuélvemelos». Cuando dio un paso hacia mí, me lancé con el cuchillo. No para herirla, solo para alejarla. La empujé con tanta desesperación que cayó sobre la mesa, golpeándose la cabeza. Se quedó inmóvil. Yo respiraba como si hubiera corrido un maratón. Llamé al 911 temblando. Pero antes de que llegara la patrulla, la mujer comenzó a arrastrarse hacia mí, sin levantarse, sin usar las manos siquiera. Solo avanzaba con el cuerpo, como un animal herido. «No me los quites, por favor, no me los quites». Salí corriendo del departamento. Esperé afuera. No quise volver a entrar. Cuando llegaron los policías, la encontraron inconsciente, empapada, en un estado severo de desnutrición. Se la llevaron en ambulancia. Me dijeron que probablemente no sobreviviría la noche. Creí que todo había terminado, pero no. Hoy, una semana después, recibí un sobre debajo de la puerta. No tiene remitente, no tiene nada escrito. Lo abrí. Adentro había 2 fotografías viejas. En ambas aparezco yo. En una estoy entregando un paquete a una mujer con 2 niños pequeños abrazándola. En la otra, estoy junto al canal, cargando una caja donde asoma un zapato infantil igual al que ella traía. No recuerdo ninguna de las 2 escenas. No reconozco a los niños. No sé si soy yo realmente, pero la última foto me congeló la sangre. Estoy parado frente a mi propia puerta, y detrás de mí, borrosa, está ella, sonriendo. Debajo alguien escribió, con letra temblorosa: «Ya sé que tú los tienes». Y ahora no puedo evitar pensar que tal vez nunca estuvo loca. Tal vez sí vio algo. Tal vez sí perdió algo.
Y tal vez, yo también. Relato número 8. No sé si alguna vez han tenido la sensación de que alguien los observa aun cuando están solos. No un presentimiento cualquiera, sino ese peso frío en la nuca que te obliga a girar, aunque sepas que no vas a ver nada. Eso me empezó a pasar hace unos meses, justo cuando me cambié a un departamento muy económico, demasiado económico para estar tan cerca del centro. Al principio pensé que era simple paranoia, estrés del trabajo, lo de siempre. Pero la primera noche que escuché el llanto, supe que no era solo eso. Era la 1 de la mañana. Yo estaba terminando de acomodar cajas cuando escuché un gemido largo, como de una mujer llorando, filtrándose por la ventana del baño. Era un sonido húmedo, quebrado, con un dolor tan viejo que parecía arrastrar décadas. Fui a la ventana, la abrí apenas. Nada, oscuridad, ni gente, ni autos, ni perros. Solo el llanto y una frase que me heló por completo. ¡Ay, mis hijos! Me alejé de golpe. Cerré la ventana. Me dije que era una vecina, alguien borracha, alguien peleando. Me repetí todo lo lógico, pero el sonido no tenía nada de normal. No dormí bien. De hecho, creo que no dormí nada. La segunda noche fue peor. Regresé tarde, agotado, y apenas entré al departamento me di cuenta de que algo no estaba como lo dejé. Una caja movida, una bolsa abierta, la luz del baño prendida. No tengo roomie, no recibo visitas, no había explicación posible. Me acerqué al baño y encontré algo tirado en el piso. Un listón blanco, sucio, como de vestido antiguo. Goteaba. Literalmente goteaba agua sucia. Lo toqué con la punta del dedo y era helado. Helado como si lo hubieran sacado de un río. Fue ahí que escuché otra vez el llanto, pero esta vez, tan cerca que sentí el sonido vibrar en mi pecho. Era como si estuviera detrás de la cortina de la regadera. Me paralicé. No podía moverme. El llanto subió de intensidad, cada vez más desesperado. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están? No esperé más. Salí del baño, agarré mis llaves y me fui del departamento sin apagar la luz. Dormí en el coche esa noche. Con el paso de los días, las cosas solo se volvieron más extrañas. El llanto se escuchaba a distintas horas, a veces a las 3 de la mañana, a veces al mediodía, a veces justo antes de abrir la puerta, como si estuviera del otro lado. Uno de los vecinos me comentó, casi susurrando, que en el edificio había una mujer rara, una indigente que aparecía en pasillos y escaleras, pidiendo que le devolvieran a sus hijos. Le decían la Llorona. No en broma. Así la conocían todos. No era un fantasma. Era una mujer real. Pero eso no hacía que me sintiera mejor. Al contrario. Los fantasmas al menos no pueden tocarte. La primera vez que la vi fue un miércoles. Venía llegando del trabajo y la encontré parada en el descanso de las escaleras, justo antes de mi piso. Flaca, empapada, con un vestido viejo que parecía tener barro seco y sangre en el borde. Su cabello negro le cubría casi toda la cara, excepto la boca, una boca que temblaba entre sollozos. No levantó la vista, solo lloraba, moviéndose apenas. Yo me quedé congelado. No supe si subir o bajar. Ella murmuró algo que no entendí. Después levantó un objeto, un zapato pequeño, sucio, de niño. Me lo mostraba como si esperara que yo reaccionara. No dije nada. No pude.
Caminé hacia atrás, muy despacio, sin darle la espalda. Ella comenzó a llorar aún más fuerte, casi gritando. «Devuélvemelos». Esa voz, no puedo explicarlo. Parecía un lamento humano y animal al mismo tiempo. Corrí, no pensé, corrí y salí del edificio. Intenté denunciarla, pedir vigilancia, algo, pero nadie me tomó en serio. Una indigente, me dijeron. Solo mantén tu puerta cerrada. Eso hice. Doble seguro, cadenas, una traba extra que compré el mismo día, pero no sirvió de nada. La noche del clímax empezó con un ruido sutil, goteos, como si alguien hablara en susurros de agua. Me desperté y vi una sombra moverse por debajo de la puerta del baño, como si alguien estuviera dentro. Tomé un cuchillo de la cocina. No pensaba usarlo, pero necesitaba algo para sentirme menos indefenso. Empujé la puerta del baño despacio. El olor a río podrido me golpeó de inmediato. Tierra mojada, humedad vieja, algo muerto. Y ahí estaba ella, sentada en el suelo, de espaldas a mí, con el cabello pegado a la piel y las manos metidas en el drenaje, como buscando algo adentro. No reaccionó cuando entré, solo lloraba. Lloraba de una forma tan desgarradora que por un instante sentí lástima, hasta que se giró. Sus ojos estaban abiertos de más, inyectados como si no hubiera dormido en semanas, y en las manos tenía algo que reconocí al instante, mis llaves, las de mi departamento. Se levantó despacio, sin dejar de llorar. Caminó hacia mí con las manos extendidas, enseñándome las llaves, como si fueran la prueba definitiva de algo. «Aquí», murmuró. «¿Aquí los escondiste?» Me acerqué un paso, temblando. Ella avanzó otro. No sé qué me dio más miedo. La idea de que realmente creyera que yo tenía a sus hijos, o la posibilidad de que no estuviera tan equivocada. Cuando intentó tocarme, la empujé. No medí mi fuerza. Ella cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde del lavabo. Un golpe seco, hueco. Su cuerpo se estremeció y quedó inmóvil. Se me cayó el cuchillo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Corrí a pedir ayuda, pero cuando regresé con el guardia, ella ya no estaba. Ni rastro de sangre, ni huellas, ni nada. Solo el zapato del niño, perfectamente colocado sobre el lavabo. Han pasado 2 semanas. Pensé que todo había terminado. Pero anoche, cuando llegué del trabajo, encontré algo empujado por debajo de mi puerta. Una nota escrita con letra temblorosa, casi infantil. «Gracias por cuidarlos». No sé qué significa. No sé quién la dejó. No sé si era ella o alguien más jugando conmigo. Pero desde entonces, escucho pasos pequeños en el pasillo cada madrugada. No pesados, no adultos. Pasos cortitos, rápidos, que se detienen siempre, justo frente a mi puerta. Y lo peor es que no sé si quiero abrir. Gracias, una noche más por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.